Escasamente 24 horas después de haber comenzado el juicio del caso de la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja en el juzgado número 3 de Recife, donde se pedía 12 años de inhabilitación a los 3 acusados, entre ellos al expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, quedaba suspendido. El artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial asiste a la razón al letrado de la defensa al entender que el escrito de calificación es el que determina la pena a imponer, entendiendo que toda vez que la pena supera los 10 años que deben de calificarse para la competencia del Código Penal, entiende esta juzgadora que sí, con independencia de lo manifestado por la acusación popular, que sí existe falta de competencia en este juzgado para llevar a cabo el acto del juicio oral. Con lo cual se decreta la nulidad de actuaciones desde fecha 31 de julio del 2019, en el que el juzgado de lo penal tuvo entrada en este juzgado de lo penal la querella presentada que devenía del juzgado de instrucción. Esta juzgadora carece de competencia para decretar la nulidad del juzgado del auto de apertura judicial en el que se fijó la acusación popular por un tiempo de 12 años, y asimismo se enviaron las actuaciones al juzgado de lo penal, careciendo de dicha competencia para decretar esa nulidad, que no le corresponde a esta juzgadora manifestarse acerca de la misma. Sí es competencia de este juzgado declarar la nulidad respecto de la fecha 31 de julio hasta la fecha 32 de julio del 2019 en el que tuvo entrada en este juzgado. La jueza de lo penal adoptó esa decisión tras caer el abogado de la defensa de Pedro Sanginés que se estaba celebrando un juicio de manera irregular. Comprobamos que el juicio se había abierto con una acusación de más de 10 años, desbordando la competencia del juzgado de lo penal. A la vista de este hallazgo que encontramos ayer estudiando la causa, es verdad que lamentamos no habernos dado cuenta antes, pero tampoco se dio cuenta el juez de instrucción. Se dio cuenta el fiscal, que dijo que se abriera el juicio para la audiencia, pero luego en cuestiones previas no planteó la competencia de la audiencia. Tampoco, supongo que por el trabajo que tenemos todos, su señoría cayó en ese detalle. Entonces me pareció que, conforme establece el artículo 44.1c, deber de lealtad, nada más que del juzgado solicitar la suspensión, la declaración de nulidad. Entendemos que no hace falta que regrese completamente al juzgado de instrucción, bastaría con la nulidad de todo lo que se ha actuado por parte del juzgado de lo penal y la remisión de la causa a la audiencia provincial para que, tras su reparto por la sección que corresponda, se proceda a la tramitación de la vista. Una petición de suspensión que se sumaron el resto de abogados de la defensa y al fiscal del caso, que confirmó la irregularidad. Años de inhabilitación, este juzgado no sería competente para conocer del presente procedimiento. La abogada Noera Ferrer, que representaba al expolítico Carlos Meca como acusación popular, trató de buscar una artimaña jurídica, rebajando la petición de pena para que siguiera el juicio. Cuestión previa de la que nosotros desconocíamos, no hemos podido estudiarlo con profundidad. Sí que entendemos que si es debido simplemente a lo que la pena solicita esta parte de efectivamente 10 años, podríamos en conclusiones, antes de pasar a definitivas, hacer una modificación de la pena solicitada dentro de esos 9 años de penal, siempre que no sea en relación a las penas en abstracto, y podamos solicitar esa pena de 9 años y que se continúe con la competencia del juzgado del penal. Todo ello sin perjuicio de que no hemos podido estudiar otros supuestos y otros casos de juzgado del penal que hayan conocido de los delitos de prevaricación con esa pena menor de 10. Argumento de la acusación popular que compra la jueza y decide continuar con el juicio ante el asombro de los letrados presentes. Si bien es cierto que el artículo 404 del Código Penal señala la pena de inhabilitación especial en un tramo de 9 años, en su apartado quinto, en el que habla de que cuando todas las acusaciones fuesen calificarse los hechos con una pena superior a los 10 años, el juzgado penal debe de apartarse del procedimiento. Si bien en el segundo párrafo de dicho apartado señala que si hubiese diferencias en las acusaciones, en las calificaciones, el juzgado penal continuaría con el procedimiento, pero con el límite que establece la ley de hasta los 10 años para condenar. En este caso, asimismo, se solicita, toda vez que se ha solicitado por la parte de la acusación popular modificar su calificación, encuentra acogimiento en nuestro procedimiento penal, toda vez que en fase de conclusiones se le permite a una de las partes modificar sus conclusiones y con ello la calificación del delito, siempre y cuando no sea superior a la que se permite
la pena no sea más gravada, y en este caso no sería gravada, sería de 9 años. Entonces entiende esta juzgadora que ajustándonos a esa nueva calificación que solicitaría no en este momento, sino en el momento de las conclusiones, esta juzgadora continúa con competencias para llevar a cabo el procedimiento adelante. Tanto fue la sorpresa que al abogado de San Ginés no le quedó más remedio que advertirle de buenas maneras que la jueza estaba cometiendo una prevaricación si continuaba con el juicio. Que por tanto esta parte adoptará las opciones que legalmente se ve obligado a utilizar nada más que termine esta sesión en los próximos días. No nos deja otra alternativa, su señoría. Un acto cometido por una autoridad pública a sabiendas de su falta de competencia tiene una calificación que esta parte no va a dudar en poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia. Y queremos hacer por lealtad la advertencia para no llegar a ese extremo, pero nos parece tan obvio que la competencia la fija el escrito de conclusiones provisionales y eso es lo que determina el auto de apertura del juicio oral. Queremos ser leales, señoría, no queremos sorprender a nadie. A partir de este momento, si continúa este juicio, esta parte tiene la convicción desde la más pura lealtad y honra del procesal de que estaría usted, señoría, con todos los respetos, conociendo de este juicio a sabiendas de su falta de competencia. Esa modificación no determina la competencia del juez que conoce y falla. Esa modificación será en definitiva, pero la que determina el juez que tiene competencia para conocer y fallar es la conclusión provisional, que es la que determina el auto de apertura de juicio. Pidió 12 años. El juez te abrió por 12 años. Señoría, usted ha desbordado su competencia, como ha dicho el Ministerio Fiscal. Si continúa contra el criterio del Ministerio Fiscal, señoría, nos sitúa en una posición que le aseguramos que es muy desagradable para este letrado. Nada más, señoría. Al final, el juicio se suspende por inhibirse el juzgado de lo penal al no ser competente y pasa las actuaciones a la audiencia provincial y por supuesto queda invalidada la primera jornada del juicio donde declararon los 3 imputados. Al final, todo quedó en un mal sueño.